¿Ahora sí? Bueno, volvemos otra vez para atrás. Buenos días. Gracias, Señor, por estar en este lugar y gracias a los hermanos que nos pueden estar viendo a través de esta transmisión. Queremos de veras agradecer al Señor porque podemos seguir avanzando. Muchas cosas van sucediendo en el mundo, muchas cosas están sucediendo en medio nuestro en cuanto a la pandemia, pero hoy podemos seguir adorando al Señor. Por eso esta canción que el grupo Alabanza, y le agradecemos, nos llevaba a decir aleluya. Gloria, gloria sea a nuestro bendito Señor. Y como saben, hemos vuelto en Varela a la fase 3, así que solamente podemos juntarnos en este lugar 20 hermanos y oramos para que no solamente el hecho de juntarnos en este lugar o estar en su hogar, sino que podamos comprender que es un tiempo en que tenemos que buscar al Señor. Hoy yo quiero volver atrás con lo que era el tema de la voluntad de Dios. Y había quedado pendiente un pasaje, pero quiero que podamos juntos ver Daniel capítulo 3. Hoy quiero compartir el efecto que produce en nosotros al conocer y al vivir en la voluntad de Dios. Hace algunos años atrás había comprado un coche y tenía que transferirlo. Así que traté de buscar al dueño, era un muchacho que estaba en Capital, en Cava, como es ahora, y bueno, me puse de acuerdo con él, tenía que pasarlo a buscar por el microcentro e ir a uno de los registros, donde se hacen los trámites de transferencia. Y lo que nunca había hecho antes, ni por supuesto nunca hice después, fuimos a una estación de servicio y sin bajarme le entregué la llave del coche al muchacho que atendía y le dije, bueno, llename el tanque. Así que llenó el tanque, le pagué y salimos. A un par de cuadras el coche no anduvo más, se paró. No entendíamos nada, pero bueno, había apuro, así que dejamos el coche ahí y hicimos todo el trámite y nos despedimos y yo tuve que con una grúa traerlo hasta nuestra casa, aquí en Varela. Al hacerlo revisar, descubrimos que en vez de nafta me había puesto diésel. Y claro, no era el combustible que estaba preparado el motor, no andaba. Y yo creo que cuando hablamos de la voluntad de Dios, Él dice, sean llenos del Espíritu Santo de Dios. La única manera de andar y descubrir la voluntad de Dios es si tenemos en nuestra mente, en nuestro espíritu, en nuestro cuerpo, en nuestra alma, el combustible que proviene de Dios. No hay forma, no funcionamos, no arrancamos, no encontramos, como decimos muchas veces, la vuelta a todo esto. Ahora, miremos en Daniel, porque me parece una historia tan especial, y quizás usted la conozca, Daniel capítulo 3. Vamos a leer los primeros 12 versículos. La historia es muy atrapante como para no leerla de la palabra de Dios. Dice, el rey Nabucodonosor hizo una estatua de oro que medía 27 metros de altura y 2,5 metros de ancho. La levantó sobre la llanura de Dura, en la provincia de Babilonia. Luego envió mensaje a los altos funcionarios, las autoridades, gobernadores, asesores, tesoreros, jueces, magistrados y a todos los funcionarios
provinciales para que asistieran a la dedicación de la estatua que había levantado. De modo que todas estas autoridades vinieron y se pusieron de pie ante la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado. Entonces, un vocero proclamó: gente de todas las razas, naciones y lengua, escuchen el mandato del rey. Cuando oigan tocar la trompeta, la flauta, la cítara, la lira, el arpa, la zampoña y otros instrumentos musicales, inclínense rostro en tierra y rindan culto a la estatua de oro del rey Nabucodonosor. Cualquiera que se rehúse a obedecer será arrojado inmediatamente a un horno ardiente. Así que al sonido de los instrumentos musicales, toda la gente de cualquier raza, nación, lengua, se inclinó rostro en tierra y rindió culto a la estatua de oro que había levantado el rey Nabucodonosor. Sin embargo, algunos de los astrólogos se presentaron ante el rey y denunciaron a los judíos. Dijeron al rey Nabucodonosor: ¡que viva el rey! Usted emitió un decreto que exige que todo el pueblo se inclinase y rendir culto a la estatua de oro al oír la trompeta, la flauta, la cítara, la lira, el arpa, la zampoña y otros instrumentos musicales. Ese decreto también establece que quien se rehúse a obedecer será arrojado dentro de un horno ardiente. Pues hay algunos judíos, Sadrach, Mesac y Abed-nego, a los que usted puso a cargo de la provincia de Babilonia, que no le prestan atención su majestad. Se niegan a servir a los dioses de su majestad y no rinden culto a la estatua de oro que usted ha levantado. Y vamos a seguir después. Pero cuando uno nota de que el príncipe de este mundo está llevando adelante todo un proceso, y es muy parecido a lo que el rey de Babilonia estaba haciendo. Ahora, uno puede notar qué los llevó a estos muchachos, a estos hombres, a no inclinarse. Cientos de personas, quizás miles de personas estaban todos ahí, todos arrodillándose, pero imagínense 3 solos, en medio de todos inclinados, paraditos. Hasta uno diríamos, haciendo el ridículo. ¿Cómo es que no lo hacen? Lo que veo en este pasaje y en todo lo que es el libro de Daniel, ellos conocían a Dios, conocían su palabra. ¿Qué palabra? ¿Vieron cuando Éxodo dice el versículo 3, capítulo 20 de Éxodo, versículo 3, dice: no tengan ningún otro Dios aparte de mí. No te hagas ninguna clase de ídolo, ni imagen de ninguna cosa que está en los cielos, en la tierra, en el mar. No te inclines ante de ellos, ni le rindas culto, porque yo soy el Señor tu Dios. Ellos conocían este pasaje y el hecho de hacer la voluntad de Dios los llevaba a estar convencido que eso era lo que Dios quería. ¿Amén? Entonces, cuando nosotros vemos a estos hombres que no se inclinaron, no se arrodillaron, podemos aprender algunas cosas. Todos en ese momento estaban, ¿cómo diríamos?, intimidados a hacer lo que el rey se había propuesto. Casi que no nos podemos imaginar esa estatua de
27 metros de altura, 2 metros y medio de ancho, revestida en oro, lo que representaba para a esta gente. Pero a la vez, la intimidación que esa estatua provocaba no era tan grande, sino la palabra que había decretado el rey. ¿Cuál era? El que no se inclina, ¿a dónde va? Al horno. O sea, y no era uno decir, bueno, a ver qué hay adentro del horno, sino que era un horno súper caliente, ardiente. Estamos viviendo en un clima donde también, como hijos de Dios, como iglesia, estamos siendo intimidados. ¿Sí? Hay un momento en que hay, ¿cómo diríamos?, un control. No sé si a alguno de ustedes le ha llegado en Google de pronto que dice, usted ha visitado tal lugar y tal lugar y tal lugar. En el mundo entero todo está no controlado, hipercontrolado. No sé si de pronto usted descubrió que algunas personas que pasan horas y horas googleando a través de el mundo entero y descubren algo que nadie había podido descubrir. Ese control, ese sistema que va creando en el mundo entero mucha pobreza. ¿Saben lo que es pobreza? Es dependencia, es hambre, es limitaciones. Pobreza nos habla de una forma de no realizar absolutamente nada. Pero también somos intimidados porque notamos que ese espíritu del anticristo comienza a funcionar, como diríamos, a pleno en el mundo entero. Y más aún entre nosotros, en medio que nos movemos. Pero por otro lado, lo que representa es este capítulo 3, que había opresión. El rey disponía algo y presionaba, oprimía al pueblo, no importa si eran gobernadores, si eran legisladores, para que se cumpliera eso. Yo no sé si usted no nota que hay una opresión moral, hay una opresión económica, hay una opresión en la educación, hay una opresión política. Si como hijos de Dios quisiéramos tratar de decir, no, pero la palabra de Dios dice, si conocemos la verdad nos hará libres. Comienzan a tildarnos de ¿qué? Fanáticos, de discriminatorios y tantas otras cosas que surgen por ahí. A la vez, no solo uno puede ver que somos oprimidos, sino también surge todo un gran temor. Nos da temor. Nos da temor qué va a pasar con la educación, ¿sí? Nos da temor qué va a pasar por la pandemia, si nos vamos a contagiar o vamos a poder seguir adelante. Nos da temor de qué va a pasar con la parte económica, de cómo va a seguir el trabajo, cómo vamos a poder manejarnos. Nos da temor en todas las cosas que se refieren a la inseguridad. Hay hermanos que están viviendo en barrios totalmente inseguros, pero todo eso nos da temor. Hermanos queridos, seamos conscientes de que si de pronto nos dejamos llevar por el temor, el diablo ve esa puerta abierta y se va a introducir en nuestra vida, en nuestro ambiente, porque el temor es uno de los elementos claves de él.
el temor nos lleva a la incredulidad, el temor nos lleva a situaciones de desesperación, de tremenda ansiedad. Por eso, fíjense cuántas cosas que están involucradas en este pasaje, que no es la idea de estudiarlo en esta mañana, pero sí de llegar a ver puntos claves. La otra de las cosas que podemos ver, no solamente la intimidación, la opresión, el temor, sino también la manipulación. Ustedes vieron que por qué la sociedad o las grandes masas de personas, o los grupos, o los colectivos, como quieramos llamarle, son manipulados, es porque a través del temor es fácil manejar, a través de la carencia de los elementos más básicos es fácil de manejar. Y yo creo que es interesante cuando nosotros descubrimos que somos hijos de Dios. No que negamos la realidad. Vivimos en una realidad difícil, en una realidad tremenda. Los muchachos acá no negaban la realidad de la estatua, no negaban la realidad de lo que era el rey, no negaban la realidad de un horno de fuego ardiente, solamente ellos estaban teniendo una posición en la voluntad de Dios. Les ayudaba a decidir, les ayudaba a vivir. ¿Por qué? Porque estaban conociendo la palabra de Dios. Y cuando digo conociendo la palabra de Dios, ¿qué hace la Biblia en nuestras vidas? Lo primero que hace, nos da información. Nos da información de Dios, ¿sí? Nos da información de nosotros como persona. Nos da información de la creación y toda la naturaleza. Nos da información completa. Por eso es útil para enseñar, para redarguir, para estar constantemente llevándonos a la voluntad del Señor. Pero no solamente la Biblia tiene que informarnos, tiene que llevarnos a meditar en ella, ¿sí? A reflexionar, a pensar y llegar a renovar nuestra manera de pensar. Es la palabra de Dios. Lo tercero que podemos ver es que la palabra de Dios, hay una expresión que encontramos en los estudios, es iluminación, que uno puede decir que entre nosotros solíamos usar una expresión que decía, se le prendió la lamparita. Ahora no sé si será, le pusieron un chip o cómo es la cosa, pero sí hay una realidad. Nos lleva a una forma distinta de ver las cosas. Nuestra mente comienza a funcionar de acuerdo a la mente de Cristo. Somos iluminados, pero no en el sentido de Mesías, sino en el sentido de conocer la verdad de la vida, la verdad de Dios, la verdad de la voluntad de Dios. Y de esa manera nos lleva a la acción, ¿o no? Porque ¿cómo esto se vive practicándolo? ¿Cómo es que se comienza a dar a conocer? Viviéndolo. Por eso es que la palabra de Dios nos lleva a la acción. Y por último, es que a través de la palabra de Dios nosotros vamos paso a paso a ir descubriendo la manifestación del Señor. En nuestra vida, en nuestro alrededor, en nuestro trabajo, en la educación, en la escuela, lo vamos a ver. Ahora, bendito sea el Señor que estos hombres nos van enseñando de una manera preciosa. Mire el versículo 14 del capítulo 3 de Daniel, dice, y Nabucodonosor les preguntó, ¿es cierto, Sadrac, Mesac y Abed-Nego,
que ustedes se rehúsan a servir a mis dioses y a rendir culto con la estatua de oro que se han levantado. Les daré una oportunidad más para inclinarse y rendir culto a la estatua que de hecho, cuando oigan el sonido de los instrumentos musicales, sin embargo, si se niegan, serán inmediatamente arrojados al horno ardiente. Entonces, ¿qué Dios podrá rescatarlos de mi poder? Y Sadrac, Mesac y Abednego contestaron: oh Nabucodonosor, no necesitamos defendernos delante de usted. Si nos arrojan al horno ardiente, el Dios a quien servimos es capaz de salvarnos. Él nos rescatará de su poder y su majestad. Pero aunque no lo hiciera, deseamos dejar en claro ante usted que jamás serviremos a sus dioses ni renderemos culto a la estatua de oro que usted ha levantado. Lo primero que descubrimos de estos muchachos era en base a la adoración. Ellos estaban convencidos a quién tenían que adorar. ¿Está bien? ¿A quién tenían que adorar? Yo no sé si usted que nos está viendo o nosotros aquí podamos descubrir a quién estamos adorando. Y uno dice, bueno, a Dios, al Señor. ¿Es cierto? Para que descubramos eso tenemos que llegar a reflexionar dónde está gastándose nuestro dinero. ¿En cuánto tiempo nos están llevando las cosas de todos los días? ¿Cuánto le dedicamos a Dios en la semana? Tenemos que llegar a ver que aún los talentos, las habilidades que tenemos, a dónde la estamos implementando. ¿Qué es lo que nos está llevando a decir yo al Señor adoro? Porque todo lo que tenemos, todo lo que tenemos pertenece al Señor, ¿o no? Entonces, adoración es rendirle a Dios absolutamente todo. Todo nuestro espíritu, toda nuestra alma, todo nuestro cuerpo. Y estos muchachos mostraron eso. Es decir, bueno, queremos dejarte bien claro. Esta es nuestra posición. Esta es nuestra posición. Mira, si nos quieres llevar al horno, llévanos. Creemos en un Dios que nos puede salvar. Pero aún si no nos salva, no te vamos a servir a otros dioses. ¡Qué tremenda convicción! Y qué tremenda convicción se vive por el hecho de conocer la voluntad del Señor. De ahí arranca la cosa. ¿Está bien? Entonces, Él merece nuestra adoración. Y al adorarle solamente a Él, todo lo demás queda en segundo plano. En segundo plano. Lo demás, lo que puedo también descubrir de este pasaje es que ellos fueron diferentes a los demás. ¿Sí? Ese sentido que muchas veces hemos escuchado de manada. A mí me hace acordar a mi abuelo estando en la puerta del corral de las ovejas, tratando de ver cuál agarraba, y de pronto el carnero, ese que tiene unos cuernos bastante importantes, lo lleva por delante, cae mi abuelo y salta sobre él. ¿Saben lo que hicieron todas las ovejas? Exactamente lo mismo, saltaron mi abuelo y salieron corriendo. Y yo decía, bueno, ¿por qué todas saltan igual? Porque eran un sentido de manada. Hermanos, tenemos que reaccionar. Si vamos a vivir la voluntad de Dios, vamos a ser diferente a los demás. Diferente en la manera de hablar, diferente en la manera de pensar, diferente en la manera de sentir, diferente en lo que vamos a
a estudiar, diferente a los lugares donde vamos a ir. Y no es porque alguien nos prohíbe, o nos lleva a decir, bueno, no venís más a la iglesia por esto, sino hay una convicción del Espíritu Santo. Esto, como decía Pablo, yo puedo hacer cualquier cosa, pero hay cosas puntuales que no me convienen. Ahora, bendito sea el Señor cuando estos muchachos querían hacer la voluntad de Dios. Ahora, ¿a qué me refiero con ser diferentes? Conocemos lo que dice Gálatas capítulo 5. Vamos a mirar un poquito versículo, creo que es el versículo 22, ¿no es cierto? De Gálatas capítulo 5, versículo 22. Permítanme buscarlo en esta versión, porque me parece de mucha utilidad. Y dice, en cambio, la clase de fruto que el Espíritu Santo produce en nuestra vida es amor, alegría, paz, paciencia, gentileza, bondad, fidelidad, humildad, control propio. No existen leyes contra estas cosas. Y cuando está hablando del fruto del Espíritu Santo, imaginemos una flor que se convierte en un pequeño frutito y que va creciendo y que va madurando con un proceso del tiempo. Vienen tormentas, vienen lluvias, vienen vientos, pero ahí está el fruto, va madurando. Bueno, con nuestra vida exactamente lo mismo. Somos diferentes a los demás porque dejamos que el fruto del Espíritu Santo comience a madurar. Pero para eso necesitamos el combustible correcto, la savia que proviene de la vid verdadera. ¿Amén? ¿Me van entendiendo? O sea, si usted coloca otro combustible, el fruto va a quedar ahí paralizado. Al contrario, es posible que comience a perder la suficiente capacidad de madurar. Lo tercero que podemos ver es que estos muchachos, estos hombres, tenían armas. Dice, ¿cómo armas? Sí. En primer lugar tenían la seguridad de Dios, ¿o no? Para ellos Dios no era alguien lejano. No. Dice, nuestro Dios aún nos puede rescatar. Y si no nos rescata, no importa. No servimos. Esa tremenda convicción interior de quién eran en Dios. Los segundos tenían plena conciencia de lo que eran los mandamientos de Dios. A otro Dios no vamos a adorar. Y también uno podría decir, estaban tan convencidos a quién le pertenecían. Es tan hermoso saber que, dice, y aquellos que le recibieron, Dios les ha hecho ser llamados hijos de Dios. Usted y yo, hermanos, somos hijos de Dios. Tenemos que ser conscientes en este tiempo, más que todas las otras cosas, de que somos hijos de Dios. Esta es un arma poderosa. Si usted se acuerda, ¿qué es lo que la primera tentación de Satanás a Jesús en el desierto? Si eres hijo de Dios, di a estas piedras que se conviertan en pan. Poniendo en total duda de una realidad que Jesús sabía. Él era el Hijo de Dios. Tú eres mi Hijo amado, en que estoy muy contento contigo. Él sabía eso. Y por eso es que nosotros tenemos que aprender que tenemos armas poderosas como la de ser hijos de Dios, de saber que tenemos la revelación de su palabra
que nos va a estar motivando día tras día. Cada vez que alguien pone un pasaje en la Biblia, de la Biblia, sea en su historial o entre los grupos, uno le produce un clic, un toque ahí, Dios está obrando. Y no es porque tiene dibujito, ¿no? Ni porque tiene esto o aquello, sino es palabra de Dios. Usted sabe que nosotros también tenemos un arma tremendamente poderosa que se llama oración. Casi a veces entre nosotros, dice, bueno, voy a orar por vos. ¿Lo hacemos? Y Satanás sabe que somos débiles en esa área. Pero hermanos, tenemos una arma poderosísima. Cuando oramos conforme a su voluntad, Dios nos oye y nos da respuesta a nuestras oraciones. Y bendigamos al Señor. Este es un tiempo que debemos darnos cuenta que lo que ellos hacían, no debemos inclinarnos, arrodillarnos a lo que nos está ofreciendo el sistema gobernado por el príncipe de las tinieblas. Es la oración, es la intimidad con aquel que es nuestro Padre, lo que produce algo maravilloso. ¿Cómo obtengo paz? Bueno, he volcado mi ansiedad sobre Él. Aleluya. ¿Cómo tengo gozo? El gozo de Jehová mi fortaleza. ¿Cómo descubro que está mi Padre ahí? Porque puedo orar y estar en comunión con Él. Otra de las armas es la comunión de la iglesia. Saber que somos cuerpo, no somos aislados. Cada vez veo que me encanta ver documentales y de pronto van manadas de ciervos buscando nuevos pastos y detrás 5, 6, 7 lobos ahí. Y uno dice, bueno, ¿por qué tantos días ahí esperando? Hasta que se dan cuenta que uno está medio débil, está medio enfermo, entonces se va quedando solo atrás. Y a ese lo van a atacar y se lo van a comer. Qué bueno es que sepamos, hermano, usted, yo, no estamos solos, pertenecemos a un cuerpo que es la iglesia de Jesucristo y que podemos ayudarnos. Es cierto, Satanás va a seguir con sus armas, intimidando, manipulando, metiéndonos miedo, aún llevando, ¿cómo diríamos?, calumnias o formas de desacreditarnos como hijos de Dios. Sigamos adelante. Es tiempo de adorar a nuestro Dios. Quiero que tengamos en claro algunas cosas. Como hijo de Dios debemos tener, cuidado. Hoy no tenemos una estatua de 27 metros por 2,5. Pero hay algunas cosas que nos están siendo, como diríamos, provocadas a arrodillarnos a ellos. Y por eso yo creo que no tenemos que inclinarnos a esta gran famosa ley del aborto. No, Dios quiere otra cosa. Ni tampoco a lo que es la ideología de género, ni a esta desvalorización permanente del sentido de familia, ni tampoco a esa avalancha de lo que significa el sistema colectivo de feminismo. Es cierto, yo creo que hemos pasado situaciones y se viven, donde el hombre quiere expresar todo su machismo con violencia, con agresión. No está bien eso. Pero por otro lado,
no podemos inclinarnos a decir, bueno, el hombre es basura, hay que odiarlo, hay que desprestigiarlo, hay que echarlo fuera. Nada, no nos queremos inclinar a eso. No queremos inclinarnos a este sistema individualista, narcisista, idólatra, ególatra, que piensa solamente en sí mismo. Yo me siento bien, yo tengo mis derechos, yo quiero lograr esto, estos son mis sueños. Estas cosas están siendo reales, como lo era aquella estatua que el rey discúlpeme, aquel rey quería hacer. Esta manera de vivir sin Dios, sin reglas, sin mirar al otro. Pero sí queremos inclinarnos a ¿quién? Aquel que dice, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Sí vamos a seguir creyendo lo que la palabra de Dios dice, que el matrimonio de un hombre y una mujer es la voluntad de Dios. Que una familia se forme con la educación de los valores a sus hijos, y aún con el respeto y el honor a los mayores. ¿Sí? Eso es la voluntad de Dios. Decimos sí a cada una de estas cosas, como aquellos que podemos capacitarnos, o sea, principalmente creando en que me voy a capacitar, voy a estudiar para proyectar mi futuro en la voluntad de Dios. A eso decimos sí. Decimos sí al sexo dentro del marco del matrimonio, sin otra cosa más que vivir uno para el otro hasta que el Señor lo disponga. Y otra de las cosas es que traté de escribirla para no olvidarme, el aprender a ser generosos. Sí, a eso decimos sí. ¿Por qué? Porque el Señor dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. Amén. Entonces, a estas cosas decimos sí, a compartir el evangelio de vida eterna. Entonces, uno puede decir, Señor, ¿cuántas cosas nos enseña tu palabra? ¿Cuántas cosas nos quiere guiar tu espíritu? ¿Cuántas cosas que nos llevan a vivir diferentes, pero con el gozo de saber que un día nos vas a venir a buscar y vamos a estar contigo por toda la eternidad? Ahí no hay pandemia, el Señor tiene un cielo nuevo y una tierra nueva, ahí no hay problemas económicos, sí hay trabajo, ahí no hay llanto, ni dolor, ni lágrimas, ni sufrimiento. Ahí Dios nos quiere llevar. Piense usted que todo esto que estamos viviendo no va a volver para atrás. Es posible que siga incrementándose a través de los años. Pero nuestra esperanza no está levantando una banderita de paz. Está en aquel que va a hacer todas las cosas nuevas. Queridos, yo le aconsejaría, porque al terminar el capítulo 3 todavía es tan hermoso cuando de pronto aquel rey menciona, estoy sorprendido, ¿cómo? Dice, no echamos 3, hay 4. Y él, en la sorpresa de lo que está pasando dentro del horno que fueron echados estos 3 hombres, no alcanza a comprender qué está pasando. Entonces se acerca
Y el capítulo 3 ahí va llevándonos a que él se acerca hasta donde puede al horno y los llama, salgan. Y es interesante, uno puede imaginarse salir de un horno de fuego ardiente y no tener ningún cabello, ninguna ropa, ni olor a humo, porque el Señor había hecho un milagro y lo hizo completo. O sea, ¿vieron cuando veíamos hoy? Es la palabra de Dios que al final nos lleva a la acción. Y la obra de Dios se realiza de una manera que nosotros no la comprendemos. Esta mañana leía cuando Josafat estaba reinando, de pronto dice, de los etíopes y otros reyes, como 1 millón de soldados venía contra Jerusalén. Y él se da cuenta de la impotencia y de la debilidad que tiene como rey para enfrentar eso. Y consultan a Dios junto con todos los líderes y Dios le dice, no, quédate tranquilo, prepara tu ejército, anda a enfrentarlo, pero quédate quieto, yo voy a pelear por ustedes. Y así fue. Y por eso es que me animaba a buscar ese pasaje de Daniel capítulo 3, donde al final dice, así que Sadrac, Mesac y Abednego salieron del fuego. Entonces los altos funcionarios, autoridades, gobernadores y asesores le rodearon y vieron que el fuego no les había tocado, no se les había chamuscado ni un cabello, ni las había estropeado la ropa, ni siquiera olían a humo. Entonces Nabucodonosor dijo, alabado sea el Dios de Sadrac, Mesac y Abednego, envío a su ángel a rescatar a sus siervos que confiaron en él. Influencia tan grande dentro del reinado que el rey al final dio un decreto. Y el decreto decían, por lo tanto yo decreto que si alguien o cualquiera sea su raza, nación o lengua, habla en contra del Dios de Sadrac, Mesac y Abednego, será despedazado y su casa será reducida a un montón de escombros. No hay otro Dios que pueda rescatar de esta manera. Hermanos, bendito sea Dios, que cada uno de esta mañana pueda decir, yo quiero conocer y vivir la voluntad del Señor. Es la única manera de poder seguir esta historia. Y le recomiendo otra vez, lea una y todas las veces que quiera Daniel capítulo 3 completo. Rescate las verdades de esa historia tan hermosa y comencemos a anhelar, no inclinarnos a un príncipe que está queriendo influir poderosamente en todo el sistema de este mundo y volcamos todo nuestro ser al Dios, nuestro Padre Celestial, de tal manera que podemos decir, papá, aquí estoy. Vamos a orar, ¿sí? Vamos a orar.
Padre, quiero agradecerte por esta mañana. Quiero darte gracias porque tú nos has provisto de este encuentro, de esta transmisión, de cada una de aquellos que han estado dispuestos a oír atentamente tu palabra. Señor, en el nombre de Jesús, declaramos en esta mañana que no queremos inclinarnos a ningún otro Dios, sino inclinarnos y arrodillarnos a ti, Padre, diciéndote: a ti sea la gloria, el poder, a ti sea la victoria y el honor. Eres nuestro Padre celestial. Y por eso todo espíritu de miedo, de intimidación, de opresión, lo echamos fuera en el nombre de Jesús. Porque tú eres el único que nos das vida y vida en abundancia. Señor, aún queremos orar por aquellos que están enfermos. En el nombre de Jesús, sánale, Señor. Levántalo, Señor. Que aún dentro del estado de enfermedad, cada uno pueda decir: si Dios aún no me sana, yo voy a seguir adorando su nombre y buscando su gloria y deseando que Él se cumpla su voluntad en mi vida. Gracias, Señor, por esta mañana. Gracias, Señor, por lo que están en este lugar. Gracias, Señor,